Saludos, vamos a comenzar la sesión de hoy, la última sesión de este curso independiente de Economía 520, ¿no? Manager Macroeconomics. En este caso vamos a ver lo que es política monetaria y fiscal, quién las lleva o qué implica cada una de ellas, cómo afecta a la economía, la duración de la toma de decisiones, los instrumentos de política. Importante el efecto de la economía, justamente los inversionistas tienen que conocer este tipo de políticas para justamente los inversionistas reaccionan cuando los gobiernos dicen vamos a llevar una política monetaria expansiva o una política fiscal expansiva. ¿Qué significa eso? ¿No? Tanto así que eso se puede ver en cómo reacciona el stock market, ¿no? La bolsa de valores. Y bueno, este es el outline. Y digamos, de esto consiste la lectura, o en todo caso la última examinación, que es la lectura que ya les dije una semana atrás, que va a tener 10 preguntas, sobre todo más de política monetaria, ¿no? Las preguntas apuntan más a política monetaria, pero es importante discutir las dos, cuál es la diferencia de estas dos. Esta es la estructura de los temas. Entonces tenemos que la estructura de la Reserva Federal, bueno, la Reserva Federal es el ente que justamente ve la parte monetaria, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Si lo decimos en bancos centrales sería de cualquier país, ¿no? Porque hay bancos centrales en México, hay bancos centrales en Argentina, en Perú, en Chile, en Venezuela, en Colombia, ¿no? Está el, el el Eurobank, ¿no? El ECB, el European Central Bank, que es el Banco Central de Europa, sobre todo que son los que emiten el euro, ¿no? Está el Banco Central de Canadá, el de Australia, Nueva Zelanda, Noruega, todos los países tienen su banco central. Entonces, ¿en qué consiste este sistema del FED? ¿No? El FED sería su abreviación de la Reserva Federal. Básicamente tiene es soportada, digamos, ¿no? Por la parte federal o por la parte privada, ¿no? Digamos, en todo caso, cómo se van formando los comités o los boards, usando, digamos, como intervención de ambos, ¿no? De la parte federal y la parte privada. En todo caso, la Reserva Federal es liderada o manejada por el Consejo de Gobernadores, consistiendo de 7 miembros, digamos, elegidos por el presidente de Estados Unidos y confirmado por el Senado, ¿no? Muchas veces el presidente eh, eh, puede nombrar, ¿no? En algunos países me refiero, ¿no? Puede nombrar algunos, sugerir algunos, o de repente le presentan una terna y elegir uno, ¿no? También la parte legislativa tiene su propia terna también, ¿no? Depende de una terna y votan los representantes y por ahí sale uno o dos, ¿no? Eso más en otros países, ¿no? Pero se elige de esa manera, ¿no? Por votación. Digamos, los periodos son de 14 años y las decisiones del FED son independientes, ¿no? ¿Qué significa eso? Que como ustedes pueden ver aquí, el presidente y el Senado intervienen en la elección, pero digamos, las decisiones del FED no están influenciadas por la parte política, ¿no? Digamos, al margen de la parte política, ¿no? No influencian las decisiones del FED. El FED incluye, estoy apuntando más al FED obviamente, Estados Unidos, que Puerto Rico, Puerto Rico pertenece, digamos, está en el área del FED, sobre todo en uno de estos distritos, ¿no? Que es el New York, ¿no? De Nueva York es donde está Puerto Rico adscrito, ¿no? Entonces, cada distrito es responsable por apoyar los bancos comerciales y la economía de la región, ¿no? La economía de la región.
Entonces, los bancos comerciales en cada distrito eligen a un consejo de directores para cada región, o regional, mejor dicho, o de cada distrito, y digamos, si ese consejo elige un presidente, ¿no? Un presidente. Entonces, por ejemplo, no sé mucho el peso, ¿no? Pero lo más seguro, de acuerdo a lo que dice aquí, es que, por ejemplo, en Banco Popular o los bancos que están en Puerto Rico o de Puerto Rico también intervienen en la elección de un consejo directivo en el Fed de New York, ¿no? Por lo que se dice aquí, no tengo mucho ese dato, pero entiendo que es de esa manera, ¿no? Entiendo que es de esa manera. Este sería el esquema, ¿no? La Reserva Federal tiene soportada tres entidades, el Consejo de Gobernadores, los distritos y otro comité de Open Market Operation, ¿no? Comité de Open Market Operation, que tiene que ver mucho con llevar a cabo la parte de política monetaria, operación de mercado abierto. Funciones, bueno, conducir la política monetaria, mantener la estabilidad del sistema financiero, supervisar y regular las instituciones financieras, digamos, tiene que ver mucho con la cadena de pagos, ¿no? Que la economía no pierda, digamos, lo que se llama, ya lo mencioné, ¿no? La cadena de pagos. Es decir, ¿qué significa eso? Que obviamente hay tiempos donde se demanda más dinero, ¿no? Y justamente hay que proveer ¿no? Las personas, las empresas demandan dinero, ¿no? Por ejemplo, ahora se viene Navidad, se va a demandar más dinero, ¿no? Entonces justamente tiene que proveer, ante esa demanda, proveer más dinero, ¿no? Para evitar justamente romper la cadena de pagos, ¿no? ¿No? Importante que todas las personas reciben su salario, ¿no? Las empresas demandan dinero para pagar salarios, por ejemplo, ¿no? Si no encuentran dinero, no van a poder pagar salario. No se trata de acceso al crédito, ¿no? Si lo más seguro que los bancos tampoco tengan dinero, ¿no? Promover la protección al consumidor y desarrollo de la comunidad, ¿no? Esos son los distritos. Este es el mapa de Estados Unidos. Este número 2 es el de Nueva York, que justamente está más ampliado aquí, y ahí justamente entra Puerto Rico, ¿no? Y US Virgin Islands, ¿no? No necesariamente, no sé si pueden notar que las divisiones de los distritos están exactamente alineados con los límites de los estados, no necesariamente, ¿no? En algunos casos sí, en algunos casos no. Sobre todo porque aquí me parece que este es un pedazo, no sé si qué estado es ese, Connecticut creo que es, no recuerdo bien, o Rhode Island. Pero ese es un county de ese estado vecino, ¿no? Pero entra en el Fed de New York, ¿no? Porque también está el Fed de Boston, ¿no? Entonces, este estado, algunos condados entran en el Fed de Boston, ¿no? En el Fed de Boston. También está el de Richmond, ¿no? El de Richmond, que es este número 5, Atlanta 6, Dallas. Repito, no necesariamente tiene que ver las fronteras, ¿no? De los estados. De algunos, digamos, hay estados que, partes de un estado que pertenecen, o counties de un estado que pertenecen a un distrito y otros counties que pertenecen a otro distrito. ¿Ok? No necesariamente están alineados con los estados. Alaska y Hawái, bueno, pertenecen a San Francisco, ¿no? Y también Guam, que es un territorio americano, y American Samoa también pertenecen a San Francisco. Un poco ya mencionamos las funciones, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, conducir la política monetaria, promover la estabilidad del sistema financiero, proveer servicios a los bancos comerciales,
y también al gobierno federal, ¿no? También mencionamos suplico la demanda de dinero y bueno, protección del consumidor, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los bancos comerciales tienen una cuenta en el FED donde ellos depositan sus reservas. Generalmente las reservas son requeridas, ¿no? En algunos casos son requeridas. Por ejemplo, a ver, de $1 los bancos de manera oficial tienen que guardar 10% de ese dólar, ¿no? Es decir, 10 centavos, ¿no? O $0.1. Lo puede mantener o puede ir, digamos, a la cuenta del FED, ¿no? Bueno, en todo caso, todo esto es en computadoras y ya pasa de manera electrónica, ¿no? A lo que voy es que las reservas pueden ser requeridas o no requeridas, digamos, por ley, por mandato, digamos, por el FED. Repito, puede ser 10% esas reservas requeridas, pero el banco también puede excederse de esa reserva, ¿no? Dependiendo si depende por precaución, eh, ve que va a necesitar dinero en el futuro y bueno, guarda. ¿Y qué significa que cuando guarda más dinero, más reservas, tiene más reservas? Es que va a tener más dinero para prestar, ¿no? Menos dinero para prestar, perdón. Y cuando hay menos dinero para prestar, las tasas de interés van a subir, ¿no? Porque justamente menos oferta hay. ¿Okay? Entonces, los bancos pueden obtener préstamos desde el FED a través de lo que se llama la ventana de descuento, ¿no? Justamente tiene una tasa de interés, ¿no? Que es discount rate, ¿no? Tiene justamente, el FED presta a los bancos una tasa de interés. También el FED es responsable por el proceso de los cheques, por ejemplo, cuando se emite un cheque para comprar, no sé, pues, vegetales, en fin, groceries, alimentos, en fin, ¿no? Se deposita, digamos, el store deposita el cheque en su cuenta, ¿no? Puede depositar en tu cuenta y bueno, entonces el grocery store, el banco de este store retorna el cheque al banco donde, digamos, corresponde, ¿no? Donde, digamos, la persona tiene su cuenta, ¿no? La que pagó. Entonces, y luego de eso, bueno, se transfiere el dinero, ¿no? A la cuenta de del stock, ¿no? Entonces, hay que velar ese proceso, ¿no? También, como ya mencioné, el FED debe asegurar suficiente dinero, ¿no? Dinero, papel moneda o monedas, ¿no? En circulación al sistema financiero, ¿no? Sobre todo para cumplir con las demandas de las personas, ¿no? La demanda de las personas. O public demand, ¿no? Pueden ser personas o empresas, ¿no? Por ejemplo, hoy cada año, justamente mencioné, se incrementa la demanda de dinero en Navidad, ¿no? Entonces tiene que cumplir con esa demanda de dinero, justamente, ¿no? En la medida que, por ejemplo, las personas van más a los cajeros o retiran dinero a los bancos, ¿no? Y obviamente hay que proveer, porque los bancos no crean el dinero, simplemente lo guardan. Y ganan en el spread, ¿no? Ganan en el spread cuando prestan o cuando ellos prestan. Cuando prestan o reciben ahorros, ¿no? Hay una tasa de interés de préstamos y una tasa de interés de ahorros, ¿no? Se meten en el spread gana, ¿no? El FED es responsable de asegurar que los bancos deben cumplir ciertas condiciones justamente para proveer protección al consumidor, ¿no? Por ejemplo, está prohibida discriminación, digamos, en base a raza, sexo o estado civil, digamos, a la edad también, ¿no? Los bancos también deben ser transparentes, sobre todo en lo que son préstamos, ¿no? Préstamos de casas, préstamos para compra de casas, y también reportar, digamos, cómo se va repartiendo los préstamos de manera geográfica y también por sexo, raza,
de los que han aplicado esos préstamos. La supervisión de los bancos, bueno, muchos gobiernos o agencias siempre monitorean el sistema financiero, ¿no? Que puede ser, principalmente están los bancos, ¿no? Sobre todo su hoja de balance, ¿no? Y asegurarse, digamos, que su valor neto esté en positivo y, bueno, no hayan tomado demasiado riesgo, ¿no? Sobre todo evitar el riesgo siempre, ¿no? ¿Por qué es importante la vigilancia? Bueno, porque el dinero de las personas están ahí, ¿no? No se puede jugar con el dinero de las personas. Entonces también se revisa los bancos extranjeros. Todos los bancos, obviamente, que están en Estados Unidos se van revisando, ¿no? Y todos los bancos de Puerto Rico deben cumplir con todo eso, ¿no? Usar los reportes, ¿no? Sobre todo la distribución de los préstamos. Sobre todo primero, en primera instancia, con el FED de New York, ¿no? Estar siempre vigilados, monitoreados, ¿no? Evitar que tomen demasiado riesgo, en fin, ¿no? Sobre todo los bancos comerciales, ¿no? No tanto los bancos de inversión, a no ser que no estoy seguro ahí haya cambiado la legislación, sobre todo después de 2008-2009, ¿no? Donde los bancos de inversión tuvieron que ser salvados, ¿no? Tuvieron que ser salvados, sí. Menos uno, el Lehman Brothers, me parece que fue. Entonces, la Reserva Federal, bueno, la Reserva Federal y otras agencias, ¿no? Vigilan en las instituciones financieras. Sobre todo es importante, ¿no? Porque depositamos dinero nosotros a los bancos. Obviamente puede ser para ganar una tasa de interés, pero también es importante tener confianza en el sistema financiero, ¿no? Porque, digamos, el rol de los bancos es intermediar fondos, ¿no? Concentrar los pequeños ahorros para, digamos, para grandes préstamos, ¿no? O sea, para empresas que necesitan préstamos, por ejemplo. No, sería muy costoso que una empresa empiece a buscar juntar 1000 ahorristas para justamente pedirle prestados a todos juntos y financiar un proyecto, ¿no? Entonces los bancos intermedian intermedian entre los pequeños ahorristas y las empresas, ¿no? Las empresas. Entonces, las corridas bancarias también muy corrientes en Estados Unidos, muy corrientes en la Gran Depresión, ¿no? O antes también, sobre todo cuando no había FED, ¿no? Porque, digamos, un poco el rol del FED también es eso, ¿no? Ser un prestamista de última instancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginar que el valor neto, digamos, de un banco o de bancos se vuelve negativo, entonces los activos no serán suficientes para cubrir los pasivos, ¿no? En esta situación, digamos, cualquiera que pueda retirar sus depósitos, primeros, ¿no? Los primeros van a recibir su dinero, pero los otros no van a poder, ¿no? Digamos, ¿quién recibe su dinero rápidamente? Bueno, los que llegaron primero, ¿no? Justamente, ¿no? Sí, ¿qué tiene que ver? Digamos, los bancos reciben ahorro, ¿no? Entonces, lo canalizan a préstamos. Entonces, si todas las personas que han depositado sus ahorros en un banco van a pedir su dinero al mismo tiempo, el banco no va a poder cubrir a todos. Y peor, digamos, si tiene una situación de activos que no pueden cubrir sus pasivos, ¿no? ¿Ok? Peor en esa situación. Entonces, el riesgo de corridas bancarias crea inestabilidad del sistema financiero. Basta que uno tenga una corrida o dos, puede crear un pánico para todo el sistema, ¿no? ¿Okay? Puede crear un pánico. Sobre todo por eso digo, ¿no? Los sistemas bancarios están basados en la confianza también, ¿no? Porque las personas, todos nosotros ponemos dinero en una institución, ¿no? Se basa en la confianza, ¿no? Se basa en la confianza. Si no hay confianza, nadie va a querer poner su dinero en los bancos, ¿no? Bueno, un ejemplo, el de la izquierda, bueno, me parece que es antes de la Gran Depresión en Estados Unidos, todas las personas a la vez
haciendo fila, no encontré dinero, ¿no? Este 2001 en Argentina, ¿no? También crisis financiera, dejaron entrar dólares a la economía, el tipo de cambio empezó a subir, los bancos no tenían dinero, no tenían dólares, ¿no? Empezaron a pagar en la moneda de Estados Unidos, perdón, de Argentina, pero las personas no querían, justamente no querían esa moneda, ¿no? O su moneda. ¿No? Si nosotros depositamos dólares, queremos dólares, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque de la noche a la mañana el tipo de cambio empezó a subir, ¿no? Obviamente la moneda local pierde de valor, no tiene sentido recibir, recibir, recibir eh, la moneda local, ¿no? Seguramente le dará al tipo de cambio eh, que se dice oficial en muchos casos, pero ya un mercado negro, ¿no? Generalmente en Argentina había tipo de cambio fijo, ¿no? Entonces era 1 a 1, era $1, $1 argentino. Pero estoy seguro que en el mercado negro, mercado ilegal, era ya mucho más, ¿no? Tuvieron que romper esa paridad para, para salir esa trampa, ¿no? Depósito de seguros, digamos, para proteger sobre corridas bancarias, el Congreso llevó a cabo dos estrategias, digamos, depósitos seguros y el prestamista de última instancia, ¿no? Entonces, este depósito, bueno, es un sistema de seguro que hace que los depositantes no pierdan su dinero, ¿no? Aún así, el banco vaya a la quiebra, ¿no? Ahora, habría que ver si solamente es para pequeño ahorro, ¿no? Sobre todo, la idea es siempre proteger al pequeño ahorrista, ¿no? El pequeño ahorrista. Siempre la idea es perder eso. Perdón, la prioridad es eso, ¿no? Habría que ver el monto, no tengo esa información. También está el Federal Deposit Insurance Corporation, el FDIC, que de repente usted lo conoce ya porque tiene justamente mucha intervención aquí en Puerto Rico. Es responsable de esos depósitos y los bancos pagan un seguro a, al FDIC. Este premium, ¿no? Este premium insurance es basado en el nivel de depósito del banco, ¿no? Entonces se va ajustando en la medida del riesgo que toma el banco, ¿no? Digamos, más riesgo, más alto el premium, ¿no? Si te quieres arriesgar, bueno, pagas más. El lender o last resort es el prestamista de última instancia, ¿no? Sobre todo el problema de corridas bancarias no necesariamente son los insolventes, ¿no? Bueno, ya lo mencioné, hay un sistema bancario y dos caen, pero la confianza se puede perder, digamos, las personas van a los bancos que están bien, ¿no? Entonces, así los bancos que estén bien, todas las personas van a retirar su dinero, no van a poder cubrir, ¿no? Porque el banco no tiene todo el dinero ahí. Entonces, justamente es importante esto de aquí para sobre todo los otros bancos, no necesariamente los, los que ya los insolventes. En todo caso puede caer el banco, pero los ahorristas, ¿no? El banco puede caer, pero los ahorristas siempre son apoyados, ¿no? Entonces, el problema de las corridas bancarias puede causar es que los solventes, bancos solventes, también tengan problemas, ¿no? Porque el pánico corre a todos los bancos, no solamente nos queda con dos, ¿no? El pánico corre a todo el sistema financiero, ¿no? Entonces, para prevenir esto, el FED, digamos, puede prestar dinero a los bancos, instituciones financieras, que no pueden obtener otros fondos de otro lado, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama el, el prestamista de última instancia, ¿no? O el rol del prestamista de última instancia. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la creación, me parece, del FED es al inicio del siglo XX. Entonces, obviamente, en el siglo XIX, ahí no había
¿quién te ayuda? ¿No? El banco cerraba y lo más probable es que los ahorristas están perjudicados. Operación de mercado abierto, Open Market Operation. Digamos, es desde el 1920 hasta el 2008 la política monetaria más común, ¿no? O la herramienta de política monetaria más común, ¿no? Open Market Operation. Entonces, esto ocurre cuando el Banco Central, en este caso el Fed, vende o compra US Treasury Bond, ¿no? Que puede ser Treasury Bonds o principalmente T-Bills, ¿no? T-Bills, que son más de short run, la madurez de corto plazo. T-Bills. Entonces, sobre todo para influenciar la cantidad de las reservas de los bancos y el nivel de tasa de interés. ¿No? Sobre todo, digamos, los bancos tienen estos bonos, ¿no? Los bancos son, perdón, los bonos son emitidos por el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, los bancos comerciales lo pueden comprar. Entonces, los bancos tienen bonos en sus balance sheets, ¿no? Entonces, el Fed puede comprar bonos o venderlos, porque también tiene bonos en su balance, ¿no? Entonces, si por ejemplo compra bonos, está introduciendo dinero a los bancos, ¿no? Los bancos van a tener dinero, ¿no? Sobre todo la idea siempre es apuntar al Federal Funds Rate, ¿no? Al Federal Funds Rate se apunta. Que suena un poco pomposo, ¿no? Y sobre todo ese federal, bueno, pero en todo caso es la tasa de interés de préstamos entre bancos. ¿Ok? No la controla, por si acaso, no la controla el Banco Central, ¿no? O el FED, no la controla, ¿no? Pero la puede alterar, no puede influenciarla, ¿no? Puede influenciarla, pero no la puede alterar. No puede decir, mañana la tasa de interés va a ser 2%. No puede decir eso. Porque porque es la tasa de interés de préstamos entre bancos. ¿Ok? Es la tasa de interés de préstamos entre bancos. Entonces la idea es reducir esa tasa de interés. El objetivo en todo caso es apuntar a reducir la tasa de interés. Creo en la actualidad está bien baja, ¿no? Es bien baja. ¿No? Está como lo de Japón, que es 0% más o menos. ¿No? Como ya estaba mencionado ahí, el Federal Funds Rate es la tasa de interés que los bancos comerciales cargan, digamos, en préstamos con otros bancos, ¿no? Entonces, the Federal Open Market Committee makes the decision regarding this open market operation, ¿no? Ellos son los que toman la decisión de vender o comprar bonos, ¿no? Discount rate, que es otra policy tool, ¿no? Otro instrumento político monetario. La anterior era Open Market Operation, que el objetivo es el Federal Funds Rate, ¿no? Ok, en the event of a bank run, bueno, en el evento de una corrida bancaria, some banks, ¿no? Bancos que no están en bancarrota, pueden prestar, digamos, cash efectivo, tanto que necesitan al FED, ¿no? En su discount window, ¿no? Que lo más probable es que era justamente una ventanilla de atención, ¿no? Pero ahora todo es electrónico, ¿no? Digamos, para cubrir, digamos, o para prevenir una corrida bancaria. Digamos, los bancos comerciales pueden prestarse con otro banco, ¿no? Y la tasa de interés ahí es el Federal Funds Rate. Pero también le pueden pedir préstamos al FED, ¿no? Y la tasa de interés ahí se llama el discount rate, ¿no? Discount rate. Entonces, esta fue la principal política monetaria cuando el FED fue inicialmente creado. Esto tiene que ver con afectar las reservas, ¿no? Digamos, las dos tasas de interés que mencioné, ¿no? Porque, por ejemplo, si el discount rate es muy alto, los bancos comerciales van a mantener más dinero, más reserva, ¿no? Obviamente van a tener menos dinero para prestar. Si tienen menos dinero para prestar, las tasas de interés a los que ellos prestan van a subir. Entonces, si sube el discount rate, la tasa de interés de préstamos va a subir también.
Obviamente eso sería un freno a la economía, ¿no? Porque los inversionistas no van a tener, o el costo del crédito va a ser más alto, ¿no? El costo del crédito va a ser más alto. Entonces, una tasa de interés alta, un discount rate alto, eso hace que los bancos mantengan más reservas de las requeridas, ¿no? Recuerden que las requeridas es, por ejemplo, el 10%. Entonces, de $1 10%, de repente ellos mantienen de $1 15%. Entonces, tienen 10% de la requerida y 5% de la no requerida. Es un exceso de reservas. Obviamente, si tienes un exceso de reservas, los bancos van a tener menos dinero para prestar. ¿Okay? Menos dinero para prestar. Entonces, el discount rate, si es alto, repito, los bancos van a querer mantener más reservas, ¿no? Y lo mismo que es el Federal Funds Rate, ¿no? Si el Federal Funds Rate es muy alto, los bancos mantienen más reservas de las requeridas. ¿Okay? Más reservas de las requeridas, ¿no? Siempre por un motivo de precaución, ¿no? Un motivo de precaución. Bueno, hay bancos que de repente no les gusta el riesgo y justamente son muy precavidos, ¿no? De repente hay otros que sí les gusta el riesgo. No se afectan por la tasa de interés, ¿no? De préstamos. Justamente están las reservas requeridas, ¿no? Es el porcentaje que cada banco deposita y es legalmente requerido, ¿no? ¿No? Es el porcentaje que va, digamos, a las bóvedas del Banco Central o el FED, ¿no? No recuerdo cuál es el nivel ahora. Supongo que sea 10%, ¿no? Por ejemplo, de $1 que deposita cualquier ahorrista, el 10%, 10 centavos va a lo que es reserva requerida, ¿no? Reserva requerida, justamente eso supone también que el FED sea un prestamista de última instancia, ¿no? Entonces, si por ejemplo los bancos están, digamos, si sube esa tasa, ¿no? Por ejemplo, si suponemos que sea 10%, entonces legalmente, ¿no? Sube a 15%, entonces ellos van a tener menos dinero para prestar, ¿no? Menos dinero para prestar. Entonces, esos son policy tools, ¿no? El Federal Funds Rate, que exactamente no es un policy tool, sino ahí sería el Open Market Operation, que afecta al Federal Funds Rate. ¿Ok? Recuerden que el Federal Funds Rate no es manejado ni fijado por el Banco Central o el FED. Lo puede alterar, puede influenciar, pero no puede decir es 5%, por ejemplo. No puede decir eso. Puede influenciar a que baje o puede influenciar a que suba, pero no puede decir cuánto va a ser, porque al final eso se determina en el mercado entre bancos, ¿no? El mercado de préstamos entre bancos. Y también el discount rate afecta, es otro policy tool, y las reservas requeridas también es otro policy tool, ¿no? Otra herramienta de si los bancos, digamos, tienen, en vez de 10, le dicen, ¿no? Le dicen solamente 5% como reserva requerida, entonces van a tener más dinero para prestar, ¿no? Va a haber más dinero para prestar, ¿no? Generalmente, en este caso, la tasa de interés de préstamo va a subir, y en este caso la tasa de interés de préstamo va a bajar, ¿no? Porque van a tener más dinero disponible. Es una herramienta de política, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta la política monetaria la tasa de interés? Ya un poco lo mencioné, ¿no? Con el Federal Funds Rate, si la idea es que baje, bueno, la tasa de interés de préstamo va a bajar, ¿no? Lo mismo el discount rate, si baja, la tasa de préstamo va a bajar. Ese sería el efecto, ¿no? Y si las reservas requeridas bajan, también la tasa de interés de préstamo debe bajar, ¿no? Todo lo que he mencionado es política monetaria expansiva, ¿no? Todo lo que he mencionado, ¿no? Apuntar, bajar las tasas de interés o la reserva requerida es lo que se llama política monetaria expansiva, ¿no? Entonces, cualquiera de lo que mencioné, ¿no? Tratar de reducir el Federal Funds Rate, reducir el discount rate, la tasa de venta y descuento, o bajar las reservas requeridas, todo eso es política monetaria expansiva, porque al final la idea es reducir la tasa de interés de créditos, ¿no? De los créditos.
¿no? Por eso, ¿no? Por eso se menciona aquí, el costo del dinero será más bajo, ¿no? O el costo de préstamo, ¿no? O de prestar. En cambio, la política monetaria contractiva va a incrementar la tasa de interés. Si se, acá he puesto el target, Federal Funds Rate, pero también los otros policy tools pueden afectar la tasa de interés de préstamo, ¿no? Aquí sería, digamos, si el target es subir la Federal Funds Rate, política monetaria contractiva. Si el Fed sube el discount rate, también es contractiva. Y si sube las reservas requeridas, también es contractiva, ¿no? Contractiva. En todo lo que he mencionado, la tasa de interés o el costo del dinero va a subir, ¿no? El costo del dinero, si sube, las inversionistas van a tener menos dinero para prestar. Van a tener o que obtener, ¿no? Y los proyectos de inversión van a frenarse. Y eso que generalmente apunta, bueno, ustedes me dirán, ¿qué momento se lleva a cabo esto? Generalmente esto sería en época de recesión, ¿no? Donde justamente la idea es empujar, evitar la recesión, ¿no? Digamos, o que la recesión sea menos dolorosa, ¿no? Sobre todo cae o sube la tasa de desempleo, la idea es que la caída no sea tan fuerte, ¿no? Y la contractiva serían épocas de expansión, sobre todo apuntar a la inflación, ¿no? Generalmente la contractiva es apuntar a la inflación, porque generalmente cuando las políticas o la economía está creciendo y un momento que ya no puede crecer, pero si ya un momento que ya no puede crecer, porque digamos todo está en pleno empleo, ¿no? Todos, ¿no? Porque, por ejemplo, a febrero del año pasado la tasa de desempleo era 3% y eso ya es pleno empleo en Estados Unidos. Y la mayor preocupación es la inflación, ¿no? Ahí la mayor preocupación no es el desempleo, obviamente, sería la inflación, ¿no? Porque en todo caso, si hay pleno empleo, el ajuste de la economía viene más por los precios, ¿no? ¿No? Ahora hay una preocupación por los precios, ¿no? También hay una preocupación por los precios también. Lo ha mencionado el Fondo Monetario. ¿Cómo afecta la política monetaria a la demanda agregada? De lo anterior, digamos, esto tiene relación, ¿no? Digamos, una política monetaria expansiva que apunta obviamente a reducir las tasas de interés. Obviamente para incrementar la cantidad de fondos para prestar, ¿no? Para prestar. Entonces va a incrementar dos componentes de la demanda agregada, digamos, de inversión de las empresas y, digamos, los consumidores, ¿no? Las familias también piden préstamos, ¿no? Depende para comprar casas o comprar autos, ¿no? Ya repetí, hoy ya mencioné sobre la política monetaria contractiva, ¿no? La contractiva es para subir las tasas de interés, reducir el monto de préstamos o el dinero destinado a prestar y va a reducir, digamos, ahí va a apuntar a reducir la inversión y reducir el consumo. ¿Ok? Es importante, obviamente, cuando ustedes vean, ¿no? Digamos, saber a qué se refiere política monetaria expansiva o contractiva, ¿no? Digamos, a veces lo podemos leer en los diarios o internet, o lo más probable que ustedes encuentren, el FED dice que va a bajar su tasa de interés objetivo. ¿Qué significa eso? Entonces, cuando dice su tasa de interés objetivo, es el Federal Funds Rate. Su target, ese es su target. ¿Ok? Lo pueden ver cuando de repente una noticia, ¿no? De repente lo ven en internet, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que baja la tasa de interés? Bueno, justamente es importante interpretar qué pasa con el resto de la economía cuando el FED decide reducir, ¿no? Ya reducir un punto o medio punto es bastante en porcentaje, ¿no? Ahora vamos a
Quantitative Easing, ¿no? Que es, digamos, del 2008, el FED decidió adoptar una política monetaria no tradicional que se denomina Quantitative Easing, digamos, para hacer crédito available, ¿no? Que exista crédito disponible y estimular la demanda agregada. Básicamente, el Federal Funds Rate apunta a los TBs, que son bonos de corto plazo, ¿no? Bono de corto plazo, digamos, apuntaba a la tasa de interés de corto plazo y la idea es del FED aquí es apuntar a la tasa de interés de largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué involucra esto? Comprar eh, long-term treasury bonds, ¿no? Todos estos emitidos por el gobierno de Estados Unidos, por si acaso, ¿no? Más que treasury bills, ¿no? Long term tiene que ver con la madurez del papel, ¿no? Obviamente, long term, la madurez es más larga, ¿no? La madurez del treasury. Entonces, la tasa de interés, básicamente, apuntaba a la tasa de interés a largo plazo, ¿no? Generalmente el Federal Funds Rate pues, apunta a la tasa de interés de corto plazo. Y también involucraba comprar hipotecas, digamos, de bancos, ¿no? De bancos, ¿no? En papel, ¿no? En papel, ¿no? Eh, cosa que no se había hecho antes, ¿no? Y sobre todo también quitar una carga a los bancos comerciales, ¿no? Eh, entonces, como está mencionado, el FED ha apuntado a la tasa de interés a largo plazo y también remover, digamos, esos activos tóxicos del balance sheet de esa firma, ¿no? Sobre todo esto, recuerden que después de 2008, ¿no? 2008. ¿No? Entonces, que justamente hubo un problema financiero, ¿no? Y un problema financiero que afecta al sector real de la economía, ¿no? Porque obviamente hubo recesión, hubo una recesión y cuando hay recesión sube la tasa de desempleo. Las empresas empiezan a despedir porque todo se confabula porque la demanda cae y bueno, las empresas van a producir menos y obviamente a producir menos. Eh, van a tener que vender menos, ¿no? Y obviamente contratar menos personas, porque justamente van a vender menos, ¿no? Ahí vamos a la parte fiscal, ¿no? Y acabamos la parte monetaria. Entonces tenemos que sobre el 77% del gasto de gobierno va a cuatro áreas mayores, ¿no? Que es la defensa nacional, Social Security, seguridad social, health care y pagos de intereses, ¿no? Recuerden que el, el, el gobierno de Estados Unidos emite muchos papeles, ¿no? Bonos, ya mencioné, puede ser a largo plazo o corto plazo. Entonces, obviamente, cuando uno emite bonos, se está generando deuda y hay que pagar un interés sobre esa deuda. Entonces, justamente hay que pagar esos intereses. Usted más o menos es 6% de su gasto, ¿no? 6% de su gasto. Defensa Nacional, 19%. Seguridad Social, 22%. La salud, Medicare, Medicaid, 24%. Otros gastos, 29%. ¿Qué puede ser otros gastos? Puede ser mantenimiento o construcción de highways o freeways, ¿no? Puede ser otra parte. Obviamente, cuando construyes un highway necesitas trabajadores, bueno, durante un periodo, en fin, ¿no? Sobre todo freeways federales, ¿no? Hay que pagar también ¿no? Generalmente se contratan muchos trabajadores, ¿no? Sector público, hay que pagar a los trabajadores. Digamos, las herramientas de política monetaria, generalmente tenemos, obviamente, el gasto de gobierno, ¿no? ¿Qué consiste el gasto de gobierno? Bueno, inversión pública, que repetir, puede ser construir un puente, construir una carretera, un freeway, o de repente un hospital, de repente una universidad pública, puede haber transferencias federales o fiscal transfers, y también el consumo de gobierno, ¿no? Que es para
su, su operatividad, ¿no? O sea, sus costos operativos, si quieren, ¿no? Contratar trabajadores sería parte de su consumo, ¿no? Eh, este, de repente comprar papel, ¿no? Si se sigue usando papel, ¿no? Justamente para los documentos, en fin, ¿no? Para su operatividad, ¿no? Hay que pagar el agua, pagar la energía, ¿no? Todo ese gasto gobierno, ¿no? Pagarlo, digamos, de repente el internet, todo eso va a la operatividad de esa agencia, ¿no? Hay que pagar a las personas a los trabajadores ahí, que están ahí también. La parte de ingresos es los impuestos, que pueden ser directos e indirectos. Generalmente los directos apuntan al ingreso y los indirectos apuntan al precio. ¿Y cómo se financia el gasto de gobierno? Bueno, se financia con los taxes y también emitiendo bonos, ¿no? Emitiendo bonos se financia el gasto de gobierno. Tenemos los impuestos federales, que digamos en los individuales, que generalmente apuntan al ingreso, ¿no? Todo lo que hacemos en abril, ¿no? Pero en ese caso es de Puerto Rico, ¿no? Sería taxes para Puerto Rico. Por ejemplo, en Puerto Rico no, las personas que vivimos en Puerto Rico no pagamos federal tax. A una época me tocó vivir en West Virginia, obviamente tenía que hacer mi declaración para el Estado, mi declaración para el gobierno federal, para el IRS, ¿no? En este caso solamente personas que vivimos en Puerto Rico es para Departamento de Hacienda, ¿no? Entonces, este tax es progresivo, digamos, la tasa puede incrementarse en la medida que el ingreso de la persona se incrementa. El impuesto a la nómina, para el seguro social, ¿no? Retiro y todo eso, un fondo de seguridad social y médica, ¿no? Corporate Income Tax, obviamente para las empresas, y el Excise Tax, que es para los productos como gasolina, tabaco y alcohol, ¿no? Okay. Esto, por ejemplo, es un impuesto directo, este es un impuesto indirecto, ¿no? Porque, digamos, hay diferencias entre los niveles de ingreso. Aquí no hay diferencias entre niveles de ingreso, digamos. Todos, personas de altos ingresos y de bajos ingresos, pagan el mismo tax, ¿no? A los productos. Y por eso se dice que es un impuesto ciego. Y bueno, esto también depende mucho de los beneficios de las empresas, ¿no? Tenemos los estatales y locales, digamos, el principal recurso son los de impuesto a las ventas, de las propiedades, son los principales, digamos, también en muchos estados y gobiernos locales. Puede haber, ¿no? Como ya mencioné, hay personas que viven en West Virginia o pueden vivir en California, hay que hacer un estatal y otro federal, ¿no? También corporativos, ¿ok? Y otra variedad de fees and charges. El budget, digamos, el déficit federal, ¿no? O la deuda nacional. Digamos, el déficit federal sería el año, ¿no? El corriente, ¿no? Digamos, todo, todo lo que, digamos, la diferencia entre gasto menos impuestos, ¿no? Digamos, si se pone déficit fiscal, ahí dice tax, eh, eh, la diferencia de taxes y gasto, ¿no? A veces lo van a encontrar así, ¿no? ¿No? Y digamos, si esto es positivo, obviamente va a ser que significa que el gasto va a ser mayor a los impuestos. En todo caso, este es un déficit, ¿no? Así, ese es un déficit, ¿no? Supongamos que ahí obviamente eso es cero, ¿no? Pero
me refiero a esto acá, ¿no? Esto acá que debe ser un número, ¿no? Entonces, si van, obviamente si es positivo, eso significa que es un déficit, ¿no? O si quieren, puede ser una pérdida el periodo, ¿no? Pero se interpreta que es una pérdida, ¿no? Así voy en positivo. Solamente tiene que ver con la diferencia, ¿no? Gastos menos impuestos. ¿No? Porque lo que está indicado aquí es T menos G, ¿no? En todo caso, si T menos G es negativo, también eso sí es un déficit, ¿no? Negativo. O los gastos son mayores a los taxes, ¿no? Entonces, si por ejemplo en varios periodos el gobierno tiene varios déficits, va acumulando deuda, por si acaso, ¿no? Va acumulando deuda, ¿no? Si no sé, pues, cada año el, 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 eh, el resultado del año es déficit, el gobierno va acumulando deuda, ¿no? Va acumulando deuda. En muchos casos, obviamente, si no, obviamente, ¿cómo financia esto? Digamos, obviamente, si el gasto es mayor de los impuestos, se financia emitiendo bonos, ¿no? Entonces, obviamente, se va acumulando deuda, ¿no? Año tras año. Año tras año se va acumulando deuda. Algo que es Puerto Rico que es conocido, ¿no? La acumulación de deuda, ¿no? Año tras año emitiendo bonos. Y ahora una situación de tratar de pagar las deudas, ¿no? Pero es importante crecer también, porque si no creces, ¿cómo pagas las deudas? ¿Okay? Está bien honrar las deudas, ¿no? Pero hay que crecer también. No se trata, no se trata de, de, de pagar con lo que hay sin crecer, ¿no? Porque al final se va a acabar, ¿no? Hay que crecer también. Entonces tenemos este ratio deuda-GDP para que vean, ¿no? Me parece que Puerto Rico es algo del 70% su deuda pública con respecto al tamaño de su economía, ¿no? Acá, bueno, menciona que la deuda nacional se refiere a la cantidad total que el gobierno ha prestado sobre el tiempo, ¿no? Ha pedido prestado. No, deuda nacional sería la deuda pública, por si acaso, ¿no? Porque el sector privado también tiene su deuda, ¿no? No hay que confundir, ¿no? No hay que confundir. Entonces, como ya mencioné, el déficit fiscal se refiere sobre todo a un año particular, ¿no? Eso ya lo mencioné, ¿no? La deuda es lo que está acumulando justamente, puede ser la acumulación de varios déficits, ¿no? La acumulación de varios déficits, ¿no? Pero el déficit se refiere a un año particular, un periodo particular, y la deuda es lo que se va acumulando. Acá hay para que se den cuenta que algunos países tienen, no sé si se puede apreciar. Bueno, este es Japón, ¿no? Bueno, este es de 2014. Obviamente debe haber unos cambios, ¿no? Pues este es el porcentaje, la deuda como porcentaje del GDP, ¿no? Si ven Japón, es 239.3%. Es decir, que su deuda es más grande que su economía, ¿no? Lo que genera su economía en un año, ¿no? Recuerden que la deuda se va acumulando año tras año, ¿no? Pero está diciendo sobre el Gross Domestic Product, que es el resultado de un año, ¿no? El resultado de un año. Pero dice que la deuda es más grande que su economía, ¿no? Más grande que su economía en ese periodo, ¿no? En ese periodo. De Grecia, bueno, Grecia es muy conocido, 181%. Italia también problemas de deuda. Portugal también problemas de deuda. Bueno, generalmente me parece que eran conocidos como los PICs, ¿no? ¿No? Era Portugal, Italia, Grecia y España. Acá está España también, ¿no? Que su deuda pública más alto que más grande que su producto, ¿no? También está Francia, Bélgica, pero digamos, tiene una deuda grande, pero su economía sigue creciendo y bueno, si está en la capacidad de repagar, bueno, está bien, ¿no? Pero los otros países que mencioné
tienen problemas para repagar la deuda. Bueno, Francia es un país que tiene muchos servicios públicos, ¿no? Entonces, necesita cubrir sus servicios, ¿no? Pero es importante que su economía crezca, ¿no? Estados Unidos, casi su deuda también su economía. Es de 2014, habría que ver uno más reciente, ¿no? Pero para que vean que, que si lo comparamos con Puerto Rico, bueno, no es un consuelo, ¿no? Pero me parece que Puerto Rico podría estar por acá, ¿no? Pero en todo caso, ¿cuál es el drama de Puerto Rico? Tiene una deuda muy atenta en relación a su economía. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, en todo caso es importante crecer, ¿no? Ese es el drama, yo creo, ¿no? Repito, es bueno ahorrar la deuda, ¿no? Pero es importante crecer, ¿no? Porque para pagar la deuda y bueno, para ir generando empleo, ¿no? Generar empleo. No solamente se trata de pagar, ¿no? Sino que todos mejoren, ¿no? El bienestar de las personas suba. ¿Ok? Y ahí tenemos más países. Bueno, la política fiscal para empujar el crecimiento económico. Bueno, es un instrumento, ¿no? Los gobiernos pueden llevar políticas fiscales expansivas o contractivas, ¿no? Pero en todo caso, ¿cuál es el drama? El drama de los gobiernos que tienen una restricción presupuestaria, ¿no? Tienen una restricción presupuestaria. Entonces, es importante para los gobiernos, obviamente, en muchos casos, la emisión, pero también hay que tener la fama o la, la fama o la reputación de ser un buen pagador, ¿no? Porque justamente la idea es que te sigan prestando en el futuro o comprar tus papeles en el futuro, ¿no? Sobre todo los papeles siempre se evalúa la calidad, digamos, ¿no? Si el papel es riesgoso o no riesgoso. Obviamente, si los papeles son más riesgosos, significa que eh, este, si te van a prestar o te van a, ¿no? El costo del préstamo en todo caso es más alto, ¿no? Si eres más riesgoso. Entonces, ¿qué consiste? Bueno, la política fiscal, bueno, el gobierno puede intervenir en la economía, bueno, con el gasto de gobierno y con la política de impuestos, ¿no? Puede influenciar la economía sobre el tiempo. Entonces, una economía, perdón, una política monetaria o fiscal expansiva, perdón, porque estamos en la parte fiscal, incrementa, ¿no? Incrementa la demanda agregada, ¿no? Recuerden que eso lo vemos en la primera sesión, el gasto gobierno es un componente de la demanda, ¿no? O del gasto, ¿no? O del gasto de la economía. Entonces, puede incrementar, puede impactar esa demanda agregada a través del gasto de gobierno o la reducción de impuestos, ¿no? Generalmente puede ser a través de esos dos. Entonces, incrementando el consumo para, digamos, reducción de impuestos puede incrementar el consumo, ¿no? A través del incremento del ingreso disponible. Bueno, el ingreso disponible es el ingreso después de impuestos, ¿no? Después de impuestos nos queda un ingreso, ¿no? Ese ingreso disponible, ¿no? También incrementar la inversión, ¿no? Si es por de repente reducción de impuestos, ¿no? O el mismo gobierno puede incrementar sus compras, ¿no? Entonces, puede comprar aquí más bienes finales, en fin, servicios, ¿no? O de repente subir los grants locales y estatales, ¿no? Todo a través de incrementar el gasto, ¿no? Obviamente incrementa el gasto, ¿no? Solamente construir una carretera, contratas trabajadores, esos trabajadores de repente en un año o 6 meses, en lo que lleva el tiempo, en todo caso lo que lleva el tiempo, la construcción de la carretera, tienen trabajo, tienen salarios y esas personas gastan, entonces eso tiene un impacto positivo en la economía, ¿no? Tiene un impacto positivo en la economía.
La política monetaria contractiva hace lo inverso, ¿no? Lo contrario. La contractiva es que sería reducir el gasto de gobierno o subir los impuestos, digamos, reduce la demanda agregada, ¿no? Entonces, obviamente, si se suben impuestos, se va a reducir el consumo, se reduce la inversión. Y bueno, si el gobierno reduce su gasto de gobierno, entonces impacta de manera negativa en la demanda agregada, ¿no? Impacta de manera negativa en la economía, ¿no? Obviamente se indica que en tiempos de recesión debe aumentar el gasto de gobierno, reducir taxes. En todo caso, en tiempos de recesión, política fiscal y monetaria deben ser expansivas, ¿no? Y en tiempos de expansión deben, digamos, moderarse, ¿no? Moderarse las políticas, ¿no? Deben moderarse las políticas. Algunos estabilizadores automáticos, digamos, para cuestiones de inflación, digamos, la receta sería aplicar una política fiscal contractiva implementados a través de mayores impuestos o bajo ingreso, ¿no? Por eso mencioné que en la etapa expansiva debe moderarse, digamos, la política fiscal, ¿no? Sobre todo que en la etapa expansiva el problema no es el desempleo, sino la inflación, ¿no? Posible, ¿no? Digamos, en la etapa de recesión el problema es el desempleo, no la inflación. Entonces, hay que, digamos, hay que, hay que saber usar, digamos, las políticas, ¿no? ¿En qué momento? No hay que ser, en todo caso, pragmático, ¿no? Hay que ser fundamentalista, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la demanda agregada cae, entonces una recesión ocurre. A ver, vamos por acá. O si se origina una recesión, ¿no? La receta sería una política monetaria expansiva, ¿no? Sería una mezcla de reducir impuestos y incrementar gastos. Eso ya lo mencioné, ¿no? Otro estabilizador automático podría ser la compensación de desempleo. Generalmente en recesiones, obviamente el desempleo sube, la tasa de desempleo sube y las personas cobran un seguro de desempleo, ¿no? Digamos, este seguro creo que aparece justamente después de la Gran Depresión, en los años 20 del siglo pasado, ¿no? Porque no había, ¿no? Entonces, una manera de mantener la demanda es que las personas que pierdan su trabajo, obviamente necesitan vivir, ¿no? Y no pierdan toda su capacidad de consumo, ¿no? ¿No? Entonces aparece, este es un estabilizador automático, ¿no? También las transferencias federales, digamos, para etapas de recesión, ¿no? ¿Qué es el crowding out o el efecto de desplazamiento? Generalmente en una economía cerrada, digamos, va a haber competencia, ¿no? Economía cerrada implica que no entra dinero de afuera, ¿no? No entra dinero de afuera. Entonces, cuando hay una política monetaria expansiva, a través de reducción de impuestos o gasto, incremento de gasto, la idea es incrementar la demanda agregada, ¿no? Entonces, la política fiscal puede causar un incremento de la tasa de interés, ¿no? Porque como no hay ingreso de nuevos, no hay dinero, el dinero es lo mismo, ¿no? A no ser que el Banco Central incremente el dinero, ¿no? Pero asumiendo que el Banco Central no interviene, entonces lo que hace, digamos, la política fiscal expansiva es incrementar la demanda por dinero, ¿no? Y si la oferta es la misma, la tasa de interés va a subir, ¿no? La tasa de interés va a subir. Entonces, al subir la tasa de interés va a haber un desplazamiento de las firmas. Y la familia, ¿no? Ya no van a querer prestarse, ¿no? Porque la tasa de interés va a subir, ¿no? Obviamente, cualquier efecto, en una economía cerrada, por recuerda, ¿no? Bueno, economía cerrada implica que no hay exportaciones ni importaciones, no entra dinero, ¿no? No entra dinero ni sale dinero, ¿no? No entra ni sale. Entonces, es un supuesto bien fuerte, ¿no? Pero, digamos, la idea es que aquí el sector fiscal va a competir por créditos
con el sector privado, ¿no? Entonces, al hacer eso, el efecto es incrementar tasa de interés y, bueno, el efecto expansivo sobre la economía ya se reduce, ¿no? Se reduce, ¿no? Porque se quiere llevar una política monetaria expansiva, pero, pero lo que hay es un desplazamiento del gasto, ¿no? El gasto se desplaza. La temporalidad o la permanencia de la política fiscal, digamos, básicamente tiene que ver con efectos, digamos, efectos temporales y permanentes de la política fiscal sobre los consumidores y las empresas, ¿no? Obviamente, me refiero de repente de un recorte de impuestos que dure un año, muy diferente a hacer su efecto a uno permanente, ¿no? Porque la idea de esto es que sobre todo la percepción de las personas, saben que en temporal no van a incrementar ingresos, ¿no? Lo que va a incrementar es su ahorro. Perdón, no van a incrementar su consumo, sino que van a incrementar su ahorro. ¿Por qué? Porque saben que en el futuro va a subir los taxes. Ok, digamos, ¿cuál es la idea aquí temporal y permanente? Que el temporal no afecta el consumo, ni la inversión. En cambio, el permanente sí lo va a afectar, ¿no? Sí lo va a afectar. ¿No? La persona reacciona de diferente manera a los temporales y los permanentes. Repito, los temporales no van a afectar el consumo ni la inversión, ¿no? Porque, digamos, la idea de la reducción de los taxes, un año baja y el otro año sube. Entonces, las personas si lo perciben así, no alteran su consumo ni afecta la inversión. Y este aquí último tiene que ver con el efecto de la política fiscal o monetaria, es una comparación sobre los efectos sobre la economía. Generalmente la más rápida es el FED, la monetaria, ¿no? La acción del FED se ve más rápida en la economía, ¿no? Sobre todo primero afecta al sector financiero, ¿no? Y el sector financiero afecta al sector real. Cuando digo sector real, es sector justamente de bienes y servicios, ¿no? Donde se producen los alimentos, se procesan alimentos, se venden autos, se venden casas, es sector real de la economía, ¿no? Se producen zapatos, ropa, servicios, todo eso es el sector real de la economía, ¿no? Entonces, la acción del FED es más rápida, ¿no? Mucho más rápida que la política, ¿no? La política fiscal puede demorar, digamos, en operarse un año, quizás, lo que demore, ¿no? Entonces, reconocer que una recesión ocurrió, digamos, la etapa legislativa, porque algunos gastos tienen que pasar por la aprobación del Congreso, ¿no? ¿No? Los representantes invitan a los funcionarios a que expliquen por qué van a incrementar el gasto, en fin, ¿no? Tienen que sustentar cada centavo, ¿no? Tienen que sustentar cada centavo. Y bueno, a veces se aprueba el gasto para el siguiente presupuesto recién, ¿no? Entonces, una vez que pase, digamos, con el Congreso, se implementa y bueno, eso puede pasar un año, ¿no? Puede pasar un año, ¿no? En todo caso, esta parte fiscal necesita un proceso más largo que la monetaria. La monetaria es más rápida, ¿no? La monetaria es más rápida. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llegamos a esta parte de esta última sesión. Recuerden que el quiz 4 abre mañana a las 11 de la mañana y cierra el siguiente sábado a las 11. ¿Ok? Ustedes deciden, el quiz dura media hora, son 10 preguntas, ustedes deciden cuándo cierran, ¿no? Entonces, por eso les doy una semana para que ustedes elijan. La lectura ya la tenían hace una semana y el quiz es de 10 preguntas para marcar, como el tercero, a una de opción múltiple y otras de verdadero y falso. ¿Okay? Cualquier pregunta me avisan, ya saben cuál es mi email. En todo caso, si no lo saben mi email, está en la guía de estudio de Blackboard, ahí aparece el prontuario y ahí está mi email. ¿Ok? Que tengan excelente